Hola, muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es para nosotros un gusto. Venimos de una conversación con la profesora Alanis Bello, en donde veníamos hablando un poco sobre las pedagogías queer en el aula y todas las implicaciones que esto tienen, para dar continuación en el marco general de la programación de educación inclusiva en tiempos de pandemia. Estamos con Aldo Campo, doctor de Chile, en esta conversación que se llama Perspectivas Críticas sobre inclusión en educación. Hola Aldo, parece que Aldo se nos fue. Hola Ahí María está. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, muy contento de estar con ustedes el día de hoy compartiendo y saludar a todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. Excelente. Es nuestra tercera vez que nos encontramos, así que es un gusto siempre poder Sí, tenerte acá con nosotros. Para esto me voy a permitir presentarte un ujú. poco como tu perfil y luego empezamos a conversar, ¿te parece? Ok, con todo gusto. Gracias. Bueno, Aldo Campo González es teórico y crítico educativo, director, fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, primer centro de investigación creado en América Latina y el Caribe para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Es profesor del Máster en Creatividad, Educación y Bienestar de la Universidad de Barcelona, España, doctor en Ciencias de la Educación, aprobado sobresaliente por unanimidad, mención cum laude, licenciado en Educación, magíster en Educación, mención Currículo y Evaluación, magíster en Política Educativa, magíster en Lingüística Aplicada, máster en Integración Social de Personas con Discapacidad. Eh, Actualmente cursa el doctorado, ya lo terminaste, Aldo. No sé si lo voy a acabar, pero lo estoy cursando. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido. Es un gusto poder estar acá y digamos que en el marco de poder, las personas que se están, digamos, acercando a esto, que nos cuentes un poquito sobre cómo es tu trayectoria como investigador en el campo de la inclusión y sobre el trabajo desarrollado por la CELEI. Sí, bueno, aclarar Alejandra que no entendí bien la pregunta si era el doctorado de filosofía o el de educación. El de educación lo terminé en 2017 y el de filosofía, el que Filosofía. no sé, no sé si lo voy a acabar, pero ahí estamos, dando la lucha. Bueno, Perfecto. un poco, primero que todo, antes de pasar a la respuesta, yo quisiera agradecer a Bibliored, a ti, a María Fernanda, a Verónica por esta invitación. Para mí Colombia, al igual que México, Brasil y Ecuador, son países que cada vez que me toca estar presencial o virtualmente me da mucho gusto, mucho agrado, porque son lugares que me han brindado mucho cariño y mi trabajo ha entrado en estos lugares eh, con experiencias muy bonitas. Yo un poco contarte, Alejandra, que yo en mi formación yo no soy maestro de especial, yo me formé como maestro de primaria, lo que acá se conoce como un profesor de educación general básica, que viene a ser el profesor que te enseña a leer, a escribir, ¿no es verdad? Y me formé en una universidad, al igual que muchos colegas, con una visión muy instrumental de lo que era el ejercicio del docente, es decir, que tú tenías que hacer muchas láminas, que tenías que cantar, que hacer juegos, y lo que está muy bien, pero a mí como Aldo siempre me interesaron otras cosas que tenía que ver con libros que yo tomaba, textos que analizaba en mi formación y que no me encerraban los planteamientos. Y en el proceso de llegar al trabajo de fin de grado o de carrera, yo fui a era bien ratón de biblioteca, un poco nerd, y tenía un cuaderno, ya un cuaderno, donde tenía todos los libros anotados con los códigos. Entonces yo llegaba a la biblioteca y le decía, señorita, espérese, quiero el 743, tal libro. Y los tenía todos ahí registrados mis libros. Pero hizo una revisión un viernes y un sábado en la universidad de todas las tesis que habían. Y todas las tesis hablaban de lectura, del juego, la psicomotricidad y la educación especial. Y yo dije, pero nada de esto a mí me interesa. Y me embarqué en estudiar las condiciones institucionales que posibilitaban la inclusión de estudiantes con discapacidad. Te estoy hablando 12 años atrás, que hoy día mis estudiantes del máster hacen sus tesis sobre eso. ¿Me entiendes? Y yo lo investigué en mi trabajo de fin de grado. De ahí derivé al mundo de la inclusión y como siempre me dediqué, trabajaba en mis primeros años en la escuela y a la vez en la universidad,
siempre me dediqué a la investigación, este bichito por la inclusión me partió, pero desde una visión que yo no entendía. No entendía, por ejemplo, los sistemas de razonamiento, no comprendía bien los argumentos que se planteaban, a veces me parecían que eran los mismos que me decía una persona que no había pasado por la universidad, y algo raro siempre he encontrado en el discurso de la inclusión. Entonces un poco te hago esa síntesis y eso conecta también con parte de mi propia biografía, que creo que en mi trabajo sobre epistemología, cuando yo digo que el conocimiento de la inclusión se construye en el movimiento, esa condición también es propia de mi biografía. Es decir, yo siempre he sido un sujeto errante que voy de un lado hacia otro, soy una diáspora, ¿no? Eso que también menciono en mi trabajo, pero que no lo digo a partir de mi experiencia, me di cuenta hace muy poco, y que de alguna manera el movimiento ha sido el que me ha permitido pasar por distintos lugares, contextos, etcétera, y siempre sumando y transformándome en esos nuevos aterrizajes. Pero un poco para responder a esa pregunta, entonces me empiezo a dedicar a la investigación y empiezo a dedicarme con fuerza a entender desde la trama institucional qué hacer con los proyectos educativos, con las condiciones institucionales, curriculares, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que no comprendemos bien a veces en los sistemas educativos? Hoy día estamos en un estado muy declarativo, que es decir que todos somos iguales, que tenemos ciertos derechos, pero hay cosas que yo observo que no son tan ciertas. Somos iguales políticamente, pero somos completamente diferentes en nuestra propia esencia. Es decir, a lo mejor tú y yo compartimos un corazón, una tiroide, una columna, pero en nuestra diversalidad, en nuestra diferencialidad, que es el sentido positivo de la diferencia, somos completamente variables, diferentes y múltiples. Por eso yo siempre hablo de que hay que recuperar la idea de la singularidad, pero como apegada a la multiplicidad del ser, ¿no es verdad? Estas formas de ser hombre y ser mujer que son completamente diferentes. Entonces, en ese marco es que, dedicándome a la investigación y también un poco en un sentido de no encontrar los espacios, es que fundamos el CELEI, ¿no es verdad? Y ha sido toda una hazaña porque a mí me ha sacado lo mejor de mí en el sentido de la creatividad, del intelecto y de liderar un proyecto y una institución que es independiente, autogestionada y funcionar igual que una universidad. Entonces, en ese sentido, el CELEI se crea, yo te puedo responder eso como director, el CELEI se funda pensando en generar otro campo de saber, actualizar, innovar en la producción del conocimiento de la educación inclusiva. No se funda con el propósito de hablar de inclusión para estar en los medios, en los seminarios, porque eso no nos interesa, a pesar de que nosotros hacemos muchas cosas, nos interesa ofertar otras perspectivas de análisis que permitan trabajar sobre puntos calientes, puntos éticos, políticos, que son eminentemente contingentes para pensar este campo de acción. Y el CELEI, de alguna manera, que el Centro de Estudios Latinoamericano de Educación Inclusiva, es, como tú bien decías, el primer centro de investigación que se crea en la región, y que yo esto lo digo con mucho orgullo y alegría, hemos tenido un mayor impacto en el continente que en propio Chile. Es decir, nosotros hacemos muchas más cosas a nivel de Iberoamérica que las que hacemos a nivel nacional. Eso a mí me deja muy contento porque el segundo propósito con el que se crea el CELEI no es justamente para responder a problemas académicos, es para llegar a ese educador que no tiene, o ese profesional que quiere actualizarse, quiere tener un servicio de calidad en los seminarios, pero que además no puede desplazarse a los centros metropolitanos. Entonces, a nosotros hemos trabajado siempre primero por llegar a todo el continente, llegar a esos educadores que por diversas razones no pueden o no tienen los recursos, pero también generar un conocimiento que sea actualizado, innovador y que ponga en jaque los sistemas de razonamiento comúnmente empleados, que son siempre travestidos, mimetizados, con la fuerza de lo especial y que constituye, como yo digo en mis trabajos, el fallo genealógico de la educación inclusiva al travestirse, al confundirse con la educación especial. Otro propósito que tiene el CELEI es que trabaja justamente albergando investigadores independientes, es decir, nosotros estamos interesados en relevar el gran talento que está diseminado por toda Latinoamérica en materia de filosofía, ciencias políticas o los campos de lo que sea, pero que es gente que por distintas razones no está teniendo los espacios, y también este espacio está queriendo trabajar con ese tipo de personas y dar esos espacios. Yo siempre como cabeza del CELEI
doy mucho o estimulo todas las ideas que son innovadoras, que son transgresoras, porque es lo que, lo que necesitamos para hacer educación. La educación en general tiene uno de los grandes vicios que no tiene, por ejemplo, la fonoaudiología, que no tiene las ciencias médicas, que no tiene la ciencia filosófica, que finalmente es que siempre nosotros tomamos todo desde, desde la practicidad, no desde la pragmática, es decir, desde el reduccionismo absoluto, desde la instrumentalidad, desde la ignorancia, y como diría Silvia Rivera Cusicanqui o Boaventura, el conocimiento que hoy día tienen los educadores, que está ofertado por las casas de estudio en su mayoría, es un conocimiento que te ayuda a entender parcialmente la realidad, no te ayuda a intervenir o dar respuesta a estos puntos calientes. Entonces, en ese marco es que el CELEI, a grandes rasgos, Ale, está estructurando su tarea, ¿no? Ahora, nosotros, un poco para cerrar esto, nosotros tenemos líneas bastante diferenciadas de investigación a otros centros de investigación y universidades. Por ejemplo, en el CELEI, la línea rectora de investigación es la epistemología de la educación inclusiva, y de ahí se desprenden, por ejemplo, las prácticas letradas para la justicia. No es verdad que ahí está el seminario que una colega de ustedes participó, no es verdad, con una muy buena ponencia. Además, por ejemplo, surge la tarea crítica de la educación inclusiva, está todo lo de pedagogía hospitalaria, con una redefinición a sus sistemas intelectuales, la educación corporal en clave colonial, la interculturalidad crítica, las pedagogías queer, la historia intelectual. Es decir, nosotros estamos tratando de responder a otros problemas de análisis que han sido un poco marginados desde las agendas de investigación, más incluso mainstream o dominante, y también más críticas, que están a veces presentes en las agendas de investigación. No sé si con esto, Ale, respondo un poco a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, Ale. No habíamos tenido la oportunidad de conversar justamente de esto, sobre tu trayectoria y también sobre lo importante que resulta ser el CELEI para Latinoamérica y toda la región. Bien, frente a esto, vos has mencionado ya varias cosas, y entre esas, por ejemplo, a muchos también nos hace ruido el concepto mismo de inclusión. Sin embargo, también has dicho que hay muchas miradas parciales alrededor de la inclusión, incluso hay diferentes comprensiones, acercamientos y aplicaciones de la misma. Tú eres un investigador crítico que ha venido desarrollando junto al CELEI esta serie de investigaciones que problematizan justamente la construcción epistemológica del concepto. Dada esta situación, ahorita antes de esto estábamos conversando sobre esta pregunta. Sin embargo, me parece que es necesaria nombrarla porque nos da la dimensión de la complejidad misma de cuando hablamos de este concepto, y es cuál es el objeto entonces de la educación inclusiva, si es que lo hay. Sí, mira, Ale, acá hay que diferenciar varias cosas para responder a esa pregunta, ¿ya? Lo primero es que cuando yo me empiezo a interesar en los desarrollos epistemológicos de la inclusión, me topo con varias cosas que no eran a mi favor. La primera es que el mundo académico y investigativo tiene un concepto erróneo de la epistemología. Siempre por lo menos en el contexto hispanohablante, se traviste o se confunde con grandes modelos científicos como el positivismo, el naturalismo, la fenomenología. ¿Ya? Ese es un primer error de aproximación que coexiste en el mundo académico. El segundo, y yo no estoy interesado en examinar macromodelos científicos que me van a llevar a analizar la realidad a través de un lente particular, pero yo no voy a poder develar la naturaleza del fenómeno. En mi trabajo epistemológico yo siempre estoy interesado, y por eso siempre hablo de autenticidad o de naturaleza del conocimiento. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos una naturaleza, a pesar de nuestras singularidades múltiples, tenemos algo que nos hace propios y únicos, y los campos de conocimiento también tienen esta autenticidad o esta naturaleza, que es lo que yo denomino en algunos trabajos el índice de singularidad, que es que muchos investigadores, dedicándose toda su vida a investigar este fenómeno, son incapaces de explicar a ciencia cierta qué es la inclusión. Entonces hoy día nos topamos con que vamos a muchos seminarios, a conferencias, a webinars, y leemos papers, pero la gente en general está hablando siempre de una educación inclusiva que, bajo mi posición teórica, es equívoca y que no dice relación con la inclusión real, que es una inclusión
que muta a partir de la educación especial o que está travestizada o mimetizada con la educación especial. Pero ahí tenemos un error genealógico que yo te pediría que me pudieras que volviera a él para poder dar el contexto de la pregunta. Entonces, en primer momento tenemos ese problema. En un segundo momento yo me topo con que no habían trabajo más que los que hemos desarrollado desde el CELEI y los que yo podía hacer con este tema. Y en segundo lugar, solamente me topo con los trabajos de Roger Slee, que es asesor del CELEI y que hace 2 semanas o 3 semanas estuvo dando la conferencia de inauguración en nuestro segundo Seminario Nacional de Educación Inclusiva, y que él tiene un texto que ha sido mundialmente premiado, que se llama La Escuela Extraordinaria, publicado en el año 2012. Cuando ese texto, por ahí, por el 2014, llega a mis manos, yo encuentro una respuesta muy superficial a lo que me estaba diciendo, a lo que me estaba preguntando. Y como anécdota te podría contar que la primera vez que me tocó hablar de epistemología de la educación inclusiva a 100 personas en Chile, toda la gente salió indignada, enojada, prácticamente me tiraron pescado, tomate, todo lo que te puedas imaginar, porque todo el mundo tiene en este país y en este lado del mundo y en general, el principio rector es confundir que lo especial es lo mismo que lo inclusivo. Y por eso que siempre tenemos en nuestra semiótica o nuestra retórica visual, en la imagen que construimos socialmente de las cosas, que está la persona en situación de discapacidad como el reduccionismo básico de la inclusión. Cuando hablamos de inclusión, no hablamos exclusivamente de personas con discapacidad, hablamos de la inmensa variedad de formas de singularización que experimenta el ser, y hablamos del estudio también de la historia de la conciencia, porque bajo la educación inclusiva, este gran paraguas, se albergan muchas discusiones. Entonces, un poco dicho eso, me gustaría pasar a la respuesta. En un primer momento, yo quisiera decir que la educación inclusiva es, en términos teórico, analítico, metodológico, es, en primer lugar, un mecanismo de transformación de todos los campos del desarrollo humano. ¿Qué tiene o qué aporta el calificativo inclusiva? El calificativo inclusiva, cuando uno examina, por ejemplo, los estudios de la mujer, los estudios queer, los estudios culturales, las teorías postcoloniales, sobre todo los estudios subalternos, uno se da cuenta que todos estos campos que han luchado por las minorías, que son mayoría en el mundo, han hecho justamente, han nombrado de otra forma el calificativo inclusiva, pero han trazado las mismas rutas de análisis. Entonces, por lo tanto, podríamos concluir que en un primer momento el calificativo inclusiva ha sido históricamente abordado en distintos campos de trabajo, como el feminismo, la interseccionalidad, pero sin haberse nombrado de esta manera. Esto centra un precedente porque de alguna manera el gran tema que tiene la educación inclusiva por fuera de la educación especial, que sea dicho de paso, la educación especial es un objeto específico dentro de la educación inclusiva, es un tema particular, singular, pero no es el dominio genealógico de ella, no está el nacimiento ahí, hace que nosotros estemos permanentemente preocupados por las desigualdades, los mecanismos de freno al autodesarrollo, a la opresión, a la dominación, que son frenos que experimentamos las personas. No está en el sentido marxista de que el rico me quiere dominar. Nosotros hoy día nos damos cuenta que en nuestras propias interacciones encontramos estas prácticas. En un segundo momento nos damos cuenta que la educación inclusiva, al ser un dispositivo de transformación de todos los campos de la educación y del desarrollo humano, moviliza el conocimiento, es decir, mueve las fronteras del saber. Y en ese mover las fronteras del saber nos plantea varias cosas. Nos dice primero, en un primer momento nos permite reconocer que no tiene una teoría consolidada, más bien tiene un conjunto de ideas que están diseminadas. Por eso yo hablo de un diasporismo, de una dispersión de ideas, de saberes. No es verdad que están repartidos por distintos campos de trabajo. Y lo segundo es que la educación inclusiva se centra en problemas, no en disciplina. Entonces esto plantea un enfoque de investigación flexible para los problemas educativos y sociales. Pero además la educación inclusiva no se reduce exclusivamente a investigar qué hacer con las personas que están excluidas. Porque todos nosotros siempre estamos en la sociedad. Las personas con discapacidad están en la sociedad. El problema es que sus canales de participación son objetos que están con mayores barreras, restricciones.
¿Qué quiero decir con esto? Que la educación inclusiva, al tener este funcionamiento diaspórico, ¿no es verdad? Esta dispersión de elementos que se encuentran, mutan, dialogan, se enojan, cambian, se copenetran, ¿no es verdad? Hace que de alguna manera podamos reconocer que la educación inclusiva como campo teórico va a funcionar en un orden de producción basado en el nomadismo epistemológico, es decir, en el movimiento permanente de diversos recursos, de diversos sujetos, objetos, conceptos, teorías, metodologías, proyectos políticos, proyectos de conocimiento en resistencia, y ante todas las cosas va a penetrar allí. Pero además nos va a plantear el reto, Ale querida, de enfrentarnos a que esta comprensión tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Que tiene el problema de todos los campos sintagmáticos, como yo denomino. Los campos sintagmáticos son de dos más palabras: educación inclusiva, educación social, educación especial, trabajo social, psicopedagogía. Estos campos sintagmáticos todos son campos que emergen en el marco de lo que la Lyotard o Jameson denominan como la posmodernidad, ¿no? Que es un concepto bien polémico y que no se entiende bien. Pero los campos sintagmáticos comparten 4 problemas fundamentales. Un problema ontológico, es decir, una comprensión o una definición concreta y real de la realidad y del ser, que en el caso de la educación inclusiva, lo ontológico, la comprensión de la realidad y del ser, está precedida exclusivamente por una gramática individualista esencialista. Por eso que siempre estamos hablando del déficit, de las deficiencias, de las diversidades negativas, ¿no es verdad? Y esa matriz esencialista, individualista, es la que nos lleva a construir en términos de investigación objetos de conocimiento, es decir, en vez de sujetos de conocimiento. Hablamos de sujetos raros, otrificados, de alteridades restringidas, etc. Esa práctica, que a su vez es una práctica de producción política, ¿no es verdad?, nos va a llevar al control de nuestra subjetividad. Y aquí nos topamos con otro problema que tiene la inclusión como campo, que hoy día nosotros estamos muy preocupados de hablar de que todos tenemos que estar dentro de lo mismo. Pero esa mismidad en bloque es también una suerte de homogenización, porque si atendemos al principio de la vida, que las plantas encuentran diversas ecologías, que el ser humano encuentra diversos caminos, entonces lo correcto es plantear un contexto de complejidad en el que las relaciones monádicas, como dirá Leibniz ya en 1700 y algo, ¿no es verdad?, nos va a decir que las relaciones monádicas son las relaciones de la singularidad o de lo menor. ¿Qué quiere decir esto? Como definió Guattari en ese maravilloso texto que se llama Caosmosis, que en el fondo la comprensión del ser humano es la revolución molecular, es decir, de lo menor. Por eso que siempre hablamos de lo menor, ¿ya?, de la individualidad, de la singularidad. En ese sentido, la política ontológica que hoy día tiene la inclusión es la defectología, ¿no es verdad?, y siempre buscando ajustes compensatorios, lo que se deviene en las políticas públicas como un problema técnico. El problema técnico es que yo planteo una política pública y solamente lo centro en el significante de los grupos vulnerables. Y el problema es que caigo en el equívoco que dice Aptar Bra en ese maravilloso texto, Cartografías de la Identidad, ¿no es verdad? Ella dice, que está en Traficante de Sueños, disponible en Google, ella dice claramente que el centro y la periferia son construcciones eurocéntricas. Es decir, que el centro nunca es fijo y que los márgenes tampoco nunca son fijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la interpretación que hacen las políticas públicas y la investigación recurre a una racionalidad, a una analítica ciega. ¿Por qué? Porque en cierta medida siempre puntualiza y dice que las personas que están en los márgenes solamente son las excluidas y las del centro están las incluidas. La pregunta es, si las desigualdades funcionan en un plano interseccional, generando diversos ejes de desigualdad, y además las desigualdades son estructurales, silenciadas, microprácticas, relacionales, van a funcionar en un plano de dinamismo permanente y se van a presentar con rostro y con acciones distintas en la realidad. Por lo tanto, es erróneo pensar que si yo estoy en los márgenes y tú me colocas en el centro, yo voy a estar incluido. Porque el proceso de inclusión y exclusión no es dialéctico en términos hegelianos. No es que yo estoy dentro y si estoy afuera estoy incluido, y si me vuelvo adentro estoy incluido. Muchas veces uno va a una casa
con un grupo de amigos y tú te sientes como pollo en corral ajeno, que es un dicho muy popular en mi tierra, que quiere decir que te sientes raro, que no pegaste, que no sintonizaste. Estando en un contexto de plena inclusión, tú te sientes un poco que ese no es tu espacio. Por lo tanto, con esta metáfora tan del sentido común, podemos comprender que las desigualdades no van a funcionar en una relación dialectal, eurocentrada, centro-periferia, sino que van a funcionar en un plano relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que van a funcionar atravesando a toda la población de forma multinivel y en diversas capas de afectación. Y esto permite también recuperar una idea que Dubet planteaba en ese texto que se volvió muy famoso, que se llama Contra el mito de la igualdad de oportunidades, que por lo demás este concepto de igualdad, equidad y otras cosas son ideas de la modernidad, no son ideas del tiempo actual, ¿no? Y eso pone en tensión que todas las luchas que hoy día en distintos países se están dando, que son muy legítimas, están todavía muy apegadas al pasado. Bueno, en ese marco podríamos decir entonces que van a haber personas que por sus capitales van a estar mucho más cerca del centro y otros van a estar mucho más alejados, pero van a estar ubicados en ese gran plano relacional. A mí me parece que aquí lo que habría que entender antes de llegar al objeto es entender que el campo de la inclusión da muy pocas luces para entender en profundidad la mecánica constitutiva de la exclusión, la desigualdad silenciada, estructural, la violencia, el racismo, etc. Nosotros siempre trabajamos, porque este discurso que está montado, que todos somos iguales, que tenemos los mismos derechos, está montado en una gran estructura de opresión, como nos va a decir Sara Ahmed. Y el concepto de inclusión no se hace carne llamándolo inclusión, se hace carne cuando barro la calle, cuando voy a comprar al almacén, cuando estoy en el transporte público. Es decir, la inclusión es un filosofema, está presente en todos lados, pero además es una filosofía de vida. Y eso es lo que hay que tratar de entender. Hoy día nosotros solamente hemos despertado después de 2000 años a reconocer que las personas son diferentes, pero esa diferencia de alguna manera está en un sentido muy esencializado, muy restrictivo, ¿no? Un poco te contaba todo esto, Ale, ¿para qué? Para entender que la inclusión no tiene una epistemología y tiene esta construcción que yo he venido haciendo, y que de alguna manera mi trabajo ha sido responder a un problema eminentemente teórico, de velar por qué campo viaja este conocimiento, que además tiene un problema morfológico, que es sustantivo de decir. Cuando yo digo que el cuarto problema de los problemas fundamentales que yo hablaba, el problema morfológico, quiere decir que que se ocupan conceptos para hablar de inclusión que desvirtúan el objeto. Si atendemos a la premisa de Mieke Val, que en el concepto viajero en la humanidad de ella nos dice que los conceptos generan prácticas de comprensión del objeto, podríamos afirmar que los conceptos que hoy día ocupamos para hablar de inclusión, como especial, adaptaciones curriculares, barrera, índice, discapacidad, necesidad educativa, no son conceptos propios de la inclusión, son conceptos de la educación especial. Por lo tanto, en vez de comprender la magnitud del objeto, el objeto se termina borrando, difuminando. Aquí hay una cosa importante a reconocer, que la inclusión tiene un déficit de categoría para comprender en su complejidad el fenómeno que se propone mirar. Dicho todo esto, diríamos entonces que además, sumado a esto, tiene un problema epistémico. No tiene clara hasta ahora cuáles son sus condiciones de producción, y ahí es donde entra mi trabajo a jugar un poco con mayor fuerza. Y también devela, no es verdad, que tiene una ausencia de método, no tiene un método claro para aproximarse al objeto, ni tampoco para aproximarse a sus prácticas de investigación. Si yo con todo esto pudiéramos sintetizar que el objeto de la educación inclusiva es fronterizo, trabaja en la integridad de muchas cosas, no es verdad, es liminal, pero además tiene una base postdisciplinar, porque escucha y enuncia su fenómeno por fuera de muchos campos, proyectos de conocimiento e incluso conceptos. Y esto es importante porque nos permite entonces dar cuenta de varias cosas fundamentales. La primera es que como campo postdisciplinar, no es verdad, nos va a ayudar no a una transición lineal, sino que nos va a llevar justamente a la reinvención crítica del saber. Entonces, este objeto
es complejo de definir, no es como los dominios disciplinares que plantean un objeto con claridad, con hipótesis y objetivos específicos, sino que, ¿por qué es complejo? Porque el objeto de la inclusión, al atravesar todos los campos de conocimiento, desborda los marcos paradigmáticos, desborda los marcos paradigmáticos de la antropología, de la filosofía, de la sociología, etc. Y su objeto funciona en diversos niveles de análisis, por lo tanto podríamos hablar de que hay un objeto matricial, un objeto útero, que traza las grandes líneas de trabajo, pero también hay un objeto específico en lo cultural, en lo político, en lo social. Es decir, tiene esa especificidad. Y esta complejidad multiaxial en múltiples niveles de análisis hace que el objeto sea mucho más complejo de lo que nosotros siempre estamos acostumbrados un poco a plantear. No es como decir en psicología, ¿qué estudia la psicología? Aquí la inclusión estudia muchas cosas, y por eso que yo siempre digo que esto no es un paradigma, tampoco una teoría, tampoco tiene un método, solamente una metáfora, que una explicación que ocupan diversos grupos sociales, ¿no es verdad? Y esos diversos grupos sociales la ocupan con diversos usos. Eso es lo típico de los campos un poco sintagmáticos que podemos mirar. Aquí lo interesante, Ale, es decir que el objeto de la inclusión es un objeto claro. Primero va a estudiar en el campo, es que hay que diferenciar, para llegar al objeto, entonces habría que diferenciar entre inclusión y educación inclusiva. Y yo hice esa diferenciación en un texto que se llama La comprensión epistemológica y la formación del profesorado, y que luego lo he repetido en varios textos porque me parece que es importante, y pongo un cuadrito donde dice que la inclusión es el fenómeno y el campo. ¿No es verdad? Pero en la práctica, en la inclusión, nos remite a todo el fenómeno estructural, político, cultural. ¿No es verdad? Por eso que es multiaxial, por eso que va a haber un objeto matriz o útero que va a trazar las grandes condiciones intelectuales del campo, y luego esto va a bajarse en diversos niveles de análisis. Pero cuando nos preguntamos por la segunda definición, que se llama educación inclusiva, nos topamos con que ahí hay una circunscripción intelectual, que es la formalización académica, y luego vendrían los estudios sobre educación inclusiva. Entonces, por lo tanto, si hablamos de inclusión es el fenómeno y el campo, y la educación inclusiva es el fenómeno propiamente educativo. Entonces, en ese fenómeno podríamos hablar que la educación inclusiva tiene un objeto específico, particular, ¿no es verdad? Mientras que la inclusión como fenómeno global en distintos niveles de análisis va a tener un gran objeto desprendido en objetos específicos que van a funcionar de forma ambivalente, con distintos usos, que un poco es lo que pasa con los campos abiertos que ya enunciaba en la década de los 80 los estudios culturales, por ejemplo. ¿Sí? No sé si respondo, Ale, más o menos a la pregunta que tú me planteabas, pero en estricto rigor, ¿qué estudia la educación inclusiva? Estudia todos los mecanismos postcríticos de transformación de la educación, donde está la desigualdad, las minorías, el racismo, lo multicultural, las identidades sexuales no normativas, que son todas LGTBIQ, etcétera, ¿no es verdad? Todo se va a preocupar por una práctica pedagógica de lo menor, como yo digo, de las múltiples singularidades. Pero además va a estudiar los procesos de reinvención del mundo en toda su forma, y va a preocuparse por estudiar nuevas formas de subjetividad y relacionamiento social que nosotros podemos generar, por ejemplo. ¿Sí? Eso podría plantear. Si es necesario profundizar más, tú me dices y yo te puedo responder más. Soy a veces un poco disperso porque en general trabajo en muchos problemas de análisis, entonces voy cruzando a veces información. Excelente, muchísimas gracias. No, creo que justamente lo que nos has contado nos hace, digamos, mención de un panorama de la complejidad bastante amplio, en donde claramente abordar la idea de educación inclusiva nos remite justamente a lo que vos mencionás en uno de tus textos, a una apuesta contra el poder, ¿no? Sí. Y en este sentido, tiene que ver con el análisis de todo un sistema, todo un sistema que está anclado además en unas cuestiones culturales, políticas, económicas y demás. Y en ese sentido, me parece que es muy valioso porque además de eso vos das lugar a justamente los cuerpos encarnados y la experiencia viva de cada una de las formas de transitar, que por supuesto es imposible llegar a la generalización de esto. Y además, pues como vos mencionás, y que también hoy estaba viendo justamente una compañera que se llama Geo Videla, ella es mexicana, y ella estaba hablando justamente de los cuerpos gordos
y decía que que ella no considera que existe un cuerpo ideal, que eso sería una gran equivocación, porque en algún momento todos, en algún punto hemos estado al margen. Si bien, digamos, digamos, ella le llama el cuerpo mítico ideal, algo así, que es de Audre Lorde. Sí, sí, Justamente sí. ella dice como, no, pues es que hablar de esto sería decir que existe un cuerpo ideal, pero en realidad, y más en un contexto latinoamericano, en algún punto todos hemos estado justamente en la idea de la periferia, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que abordar esta idea de quiénes son los incluidos, ¿sí? Pues esto nos pone sobre la mesa justamente que no existe una única forma, sino que justamente un vaivén en medio de los ámbitos y los contextos propiamente. No sé si estoy siendo muy reduccionista a todo lo que tú has mencionado, No, pero no, no, digamos no. que A mí me parece, Ale, que ahí hay que recuperar dos cosas. Primero, dame un segundito para abrir mi puerta porque el calor me está ahí matando. Bueno, dame un segundito. Bueno, esto que te decía, ¿no? Disculpen a los asistentes, pero necesitaba hacer esto. Un poco lo que yo decía tiene que ver con varias cosas. Podríamos estar acá hablando varios días porque este fenómeno y lo que yo he investigado cuesta sintetizarlo porque entran a jugar muchas cosas, ¿ya? Cosas que tienen que ver con las identidades, con las apuestas políticas, con las imaginaciones de reinvención del mundo. Nosotros estamos en un momento que hoy día parece que está todo, hay como una movida, disculpen si soy muy informal, pero como que hubiera una gran movida social hoy día del cambio y la transformación. Pero si uno hace un análisis de lo que ha pasado en distintos siglos, en distintos lugares, nos damos cuenta de que a inicio de cada nuevo siglo siempre pasa lo mismo. Hay algo, un corpus de ideas que mueven el mundo y lo sacuden. En ese marco, yo un poco lo que quiero recuperar de lo que tú comentabas es que nosotros estamos muy anclados en marcos de valores, que es el principal problema que tiene la inclusión, que llevan al enfrentamiento de discursos antagónicos. Hoy día nosotros hablamos de que hay que reconocer otras formas de existencia, otras bellezas, otros cuerpos que siempre han existido, pero en la práctica la gente, cuando vamos a lo concreto, tú vas a un bar con el plan de encontrar a alguien para bailar, la gente todavía está muy imbricada en ciertos ideales que son muy norteamericanos y o de la hegemonía, y que nos llevan a una concepción del cuerpo alojado al interior del capitalismo. Y esto es otro de los problemas que tiene la inclusión, igual que la justicia, que hoy día hay mucha producción sobre inclusión, mucha producción sobre injusticia, sobre justicia social, pero nada cambia el mundo. Y eso es un síntoma de que las estructuras de generación del conocimiento están alojadas al interior del centro del capitalismo hegemónico. Y este reconocimiento también es importante porque pone en tensión y pone de manifiesto dos grandes cosas. La primera es que de alguna manera estamos atrapados en marcos de valores que nos llevan a enfrentar puntos de vista antagónicos. Las políticas educativas hoy día nos dicen que todos somos diferentes, que hay que abrir la puerta a la diversidad, pero ponen sistemas de medición de la calidad, de la jerarquización, de los rankings, la exclusión. Marcos de valores antagónicos, a lo que yo denomino esencialismo liberal. Pero en otro nivel de análisis nos topamos que hoy día estamos despertando a reconocer, o más bien a remover los sistemas de representación y la construcción de los significados que ciertos colectivos han tenido siempre. Cuando uno mira la experiencia del ser humano, y sobre todo en Latinoamérica, acá uno ve otras formas de existencia, otros cuerpos. Sin ir más lejos, al caso colombiano, que tiene una historia súper dura con el conflicto armado, por ejemplo, que ha removido a Colombia y eso lo ha marcado profundamente, tiene otras formas de presentarse ante el mundo. Y que eso hace que justamente que muchas veces nosotros seamos marginados o mirados no con la debida mirada que necesitamos, de acuerdo a a estas formas de la modernidad y las formas de universalización. Hoy día, a pesar de que hay toda una movida por reconocer la pluralidad, seguimos pegados en lo universal, ¿no? Entonces esto que tú comentas a mí me parece muy sensato, pero a la vez me parece de que hay una necesidad de poner de manifiesto y interrogar profundamente los sistemas de saber-poder que son legitimados sobre todo en la psicología del desarrollo o en la psicología evolucionista, que son las que
generan los mapas abstractos del desarrollo, es decir, grandes explicaciones que parece que privilegian a un tipo de niños y excluyen a otro. Entonces ahí también hay que revisar y hacer una deconstrucción de ciertos mapas del desarrollo humano que justamente son propios de esto que tú mencionabas, de esta suerte de universalización o desvalorización de la diferencialidad que nos atraviesa. Muchísimas gracias. Por acá te hacen una pregunta en relación con esto que venimos conversando. Dice Juan Espinosa, ¿podrías hablar un poco más de esas nuevas formas de subjetividades y relacionamiento social que podemos generar / activar desde la comprensión de la inclusión y la educación inclusiva? Sí, yo creo que una de las primeras cosas que hay que entender es que la subjetividad en el mundo de lo educativo a veces ha sido muy mal entendida bajo mi perspectiva. Hoy día se habla mucho de la subjetividad como mi sentir solamente, pero en términos psicoanalíticos la subjetividad es algo mucho más profundo. Está mediada por nuestros sistemas de representación, nuestros esquemas de socialización y está modelada, como diría Lazzarato o Guattari Rolnik, por la televisión, por las estructuras sociales, por la gente con la que trabajamos y nos vinculamos. Por lo tanto, la subjetividad, acá lo que interesa en el marco de la educación inclusiva es entender la emergencia de otras formas de subjetividad. Porque cuando yo incluyo a alguien a la escuela, a la universidad o donde sea, también yo le regulo su subjetividad. ¿Qué es lo que hace la exclusión con nosotros? Es que cuando no tenemos plata, no podemos pagar la cuenta, también nos regula la subjetividad. Nos sentimos mal, poca cosa, etc. Pero entonces, de alguna manera, aquí la matriz de lo que yo me refería un poco para responderle a Juana, que se llama igual que mi mamá, decirle que de alguna manera la subjetividad de la que yo digo tiene que ver con la emergencia de otras formas de sentir y que tienen que ver con formas de relacionarnos o vincularnos que hoy día no han sido visualizadas y que eso implica, por ejemplo, no la horizontalidad a la que siempre estamos hablando, sino que porque ya eso es un patrón en el mundo, nosotros nos relacionamos en general en el mundo de forma bien horizontal cada vez más. No tiene que ver con esa horizontalidad, tiene que ver con otras formas pasionales de sentir, de encontrar y de copenetrarme al otro, que a su vez son manifestaciones de un proyecto político que hoy día no ha sido visualizado. Entonces yo tampoco tengo tan clara cómo es esa subjetividad. Lo único que he dicho en mis trabajos es que esto hace emerger otro estilo de subjetividad y sobre eso justamente es que estoy trabajando y espero que el libro que sale ahora en enero tenga esa respuesta, ¿no? Pero no sé, creo que no le respondí a Juana, pero eso de momento. Ahora, los relacionamientos que aquí un poco implica también un cambio en el vocabulario, implica un cambio también en nuestras propias maneras de percibir el mundo, de ubicarnos en ella, y también de resignificar lo que significa la infancia, de resignificar profundamente lo que significa ser hombre, ser padre, ser abuelo, ser mujer, ser trans, ser hombre. Yo creo que en general esa subjetividad y ese sistema de relacionamiento tiene que ver con una profundidad mucho más íntima que nos dice finalmente que es cómo develar, ¿no es verdad?, la esencia del ser humano, pero de cara a un mundo que realmente dé cabida a esas subjetividades que han sido oprimidas durante la historia constitutiva de nuestra humanidad, ¿no? Porque lo que estamos discutiendo, Alejandra, no es nada nuevo, estamos discutiendo problemas que son endémicos del sistema mundo y que han sido históricos, pero que no han tenido una resolución concreta en beneficio de las personas, ¿no? Y ahí yo creo que, por ejemplo, pistas significativas nos da el feminismo, pero no el feminismo del que más se habla, sino que del feminismo fino, del feminismo con sentimiento, de ese feminismo que hicieron Audre Lorde, que hicieron, por ejemplo, Angela Davis, desde el que hizo Patricia Hill Collins, que son mujeres que están comprometidas con la lucha de las mujeres, pero que no buscan una lucha descarnada contra los hombres, sino que parten diciendo, como dice muy bien Bell Hooks en uno de sus textos que se llama El feminismo para todo el mundo, dice que el feminismo beneficia a las mujeres y también a los hombres, por lo tanto es otra energía social. Y yo encuentro que ahí también hay elementos sustantivos para responder esta pregunta que se plantea. Muchísimas gracias. Ahora, para, digamos, aumentarle la complejidad a esta construcción que vos has venido haciendo, vamos a situarlo entonces en el marco de la pandemia. Ay.
Y Ay, esto porque justamente casi todos los procesos educativos han empezado a trasladarse a lo digital. Y esto en el marco entonces latinoamericano y del Caribe nos pone sobre la mesa unas brechas digitales inmensas. Pero además de eso, en donde puntualmente en el caso de las personas con discapacidad, eh, bueno, en general con el tema del acceso a los dispositivos, en general en el tema del acceso al Internet, pero ya digamos más particularmente cuando estamos hablando de personas que en su mayoría todavía están, digamos, están en casa y dependen, digamos, no por decisión, pero dependen de terceros, puntualmente en su mayoría son mujeres, madres, tías, abuelas, que además de eso desempeñan un rol histórico que ha sido el de amas de casa. Y esto en el marco de la pandemia nos pone entonces mujeres que están con el triple de trabajo y en donde digamos que acceder a lo digital, puntualmente a los procesos formativos, pues ha sido todo un caos, ¿no? Implica una doble intención, implica justamente dejar de hacer un montón de cosas, en fin. En ese sentido, y dando digamos, ese panorama tan inmenso, más lo que vos venís mencionando y enunciando, entonces la pregunta es, ¿cómo pensar la manera de democratizar la educación? Y lo pongo también porque ustedes entiendo que uno de los propósitos puntuales del CELEI es justamente democratizar el conocimiento y es por esto que ustedes, digamos, todos los libros que han sacado lo tienen de libre acceso, justamente porque consideran que esta es una apuesta también contra el poder. Eh, ¿Cómo podría, bajo tu perspectiva, si es posible pensar, digamos, esto, ¿no? Si es posible que se dé la virtualización de los procesos de educación y qué posibilita y qué dificulta la virtualidad para los procesos de inclusión. ¿En qué sentido lo pongo? Muchas personas han tenido, digamos, miradas al respecto. Unas personas dicen que la posibilidad de lo virtual ha democratizado. De hecho, dentro del marco de la idea, digamos, común de la educación inclusiva, se habla que justamente las tecnologías son como una punta justamente para que se dé el proceso de inclusión, pero otras personas dicen, bueno, pero esto, en qué sentido lo estamos viendo? También esto viene muy desde el marco del europeo y de lo norteamericano. Entonces, en ese sentido, ¿vos cómo mm, ves esta posibilidad? ¿Qué posibilita y qué dificulta en el marco de la educación inclusiva? yo creo, Ale, que ahí hay varias cosas que son importantes. La primera es decir que nosotros siempre, por ejemplo, todo nuestro trabajo lo ponemos al servicio de las personas. ¿Ya? Entonces, trabajamos justamente, recupero esa idea inicial de llegar a personas que justamente necesitan o de acuerdo a sus intereses familiarizarse con otras perspectivas. En ese marco, si atendemos a lo de la pandemia, habría que decir varias sutilezas. La primera es que la pandemia se ha hecho una sobrerepresentación de la pandemia en muchas cosas, ya como en eh, como, a ver, se producen los contagios emocionales, ¿no es verdad? En la pandemia también a veces se han hecho muchas lecturas que son erradas. Una de las primeras lecturas erradas es que todo tendría que ser virtual o todo tendría que... No sé, me están escuchando chicos porque los veo como congelados, ¿no? Sí, te estamos escuchando, se cortó Sí, un ratito, ya. pero tu imagen sí está... Que quería yo responder, Ale, es que la Ahí está. realidad... Se fue Aldo. Un momentito, parece que el internet no está funcionando muy bien. Eh, Demos un momentito. Si regresa, estoy escribiéndole a ver si, si nos responde, quizás nos cuente un poco cómo está. Al parecer tampoco le llegan los mensajes. Ahí está, está conectándose en este momento.
Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Oye, no sé qué pasó, yo estoy acá y me botó esto así. ¡Puf! Primero desaparecieron ustedes y luego, bueno, les pido disculpas, no sé qué habrá pasado. Pero mira, un poco te decía que esto de la pandemia pone de manifiesto varias cosas y yo siento que hemos hecho una lectura muy errada y muy errática de muchas cosas. Lo primero es que la pandemia ha sido la gota que ha rebalsado el vaso para poner de manifiesto problemas profundos que tienen que son elementos clave en la vida contemporánea. Elementos claves son, por ejemplo, cuando yo era niño, tener agua en mi país y tener un piso de tierra y agua potable y luz eléctrica. Sin embargo, hoy día, en el mundo actual, es impensado que alguien no tenga acceso a Internet porque el mundo funciona con eso. Ya no escribimos cartas, escribimos correo electrónico. En ese marco, la pandemia lo que pone de manifiesto es que las personas que no tienen el acceso a la conectividad son personas que de alguna manera, o poblaciones que están reguladas por variables de desigualdad mucho más profundas. No es el acceso ha puesto de manifiesto esas profundas desigualdades sociales, culturales y políticas, que los gobiernos no han sabido resolver. Por otro lado, tampoco ha habido un programa nacional de conectividad para llegar a todos los estudiantes. Esto es algo mucho más sencillo de resolver porque todos los países gozan de convenios, de tratados, de recursos económicos para facilitar esto a la población. Si tú piensas cuánto, por ejemplo, un chileno paga, son 13.000 pesos, lo que vendrían a ser en promedio una familia, o 20.000 pesos. Unos 10, 20 dólares, que tampoco es, o un poquito más, tampoco es tanto dinero. Lo que estoy significando un poco es que si eso fuese subvencionado por el Estado de cada país, se podría dar conectividad a todas las personas. Y si lo pensamos en el caso de las personas con discapacidad, ese colectivo queda aún mucho más vulnerable, porque a veces por sus propias características motrices tampoco están los equipos coherentes para ellos, te fijas, con acuerdo a su corporalidad, a sus necesidades. Y esto también pone de manifiesto, que puso de manifiesto en términos educativos la pandemia. Primero, la incompetencia de los ministerios de educación para tomar decisiones de sentido común. Es decir, si yo soy padre y tengo un hijo, no se me ocurre por ningún motivo mandarlo a la escuela. Por lo tanto, no entiendo por qué muchos gobiernos siguen insistiendo en que la reapertura de las escuelas, si los padres por sentido común y prevención no van a mandar a sus hijos a los colegios. En segundo lugar, por ejemplo, los ministerios de educación han demostrado que han seguido insistiendo en que las clases tienen que seguirse haciendo de la misma forma presencial en la virtualidad. Y en la virtualidad no podemos llevar la presencialidad, no podemos pedirle, por ejemplo, a una persona que nosotros que somos comunes mortales en términos neuropsicológicos tenemos durante todo un día 15 minutos de atención. Esos 15 minutos de atención, imagínate, durante todo un día. Y una persona, ¿cuánto tiempo pasa en la escuela? 8 horas. ¿Cuánto tiempo pasamos en la pantalla? 6 horas. Es insostenible. Más encima que ha habido problemas, por ejemplo, de copenetrarte en el hogar, porque es distinto vivir en tu casa que trabajar en tu casa. Entonces, todas estas cosas, por ejemplo, son síntomas de no leer el presente con sus tensiones. Y otra de las cosas medulares que me parece es que los problemas de inequidad en el acceso son problemas profundos de desigualdades estructurales y políticas que no están siendo resueltas. En ese marco, creo que lo oportuno que se debiese haber hecho es transitar hacia la diversificación de materiales, por ejemplo, de haber dotado de mayores plataformas que existen en el mundo para que los educadores pudieran bajar recursos, software, etcétera, ¿no es verdad? Y haberlos entregado. Cuando uno mira la experiencia de los maestros, hay muchos maestros que con cero recursos se la han ingeniado y han hecho estas clases. ¿No es verdad? Entonces, de alguna manera, Ale, esto que tú me preguntabas, ahí no lo entendí bien, lo que pasaba con las madres. Eso, si me puedes repetir esa parte, por favor. Sí, que con frecuencia se encuentra que las personas cuidadoras de personas con discapacidad, y lo pongo en este término de cuidadoras, eso es un debate hoy actual aquí en Colombia, en si es alguien que es cuidador o es asistente, bueno, puntualmente, digamos, en este caso es la familia quien está, digamos, acompañando los procesos, sí, pero en su mayoría son mujeres. Entonces, además de eso, depender no solamente del dispositivo,
del acceso a Internet, sino además de eso, de la persona que te acompaña en el proceso, que además son mujeres que están generalmente con el doble de trabajo y carga Sí. en el ámbito doméstico, ¿no? Porque son mujeres que en su mayoría sostienen el hogar, muchas están solas, otras son las que se encargan de acompañar no solamente a sus hijos, nietos y demás, sino también a su esposo, a sus otros hijos, en fin, ¿no? Como en ese sentido lo quería poner también Aldo. Sí, yo creo que ahí también vuelve a haber una insistencia con el rol de la mujer, ¿no? Y que ahí también hay una cosa que tenemos que revisar en términos de cómo construimos estos relacionamientos que nos preguntaban. Porque en general la maternidad o el trabajo doméstico como que viene incorporado culturalmente con la mujer, ¿no? Es como que fuera algo que las niñas aprenden o las mujeres aprenden y se da de forma naturalizada que eso es así, ¿no? En general, pero ahí yo creo que volvemos a una insistencia que es micropráctica, que tiene que ver con cómo configuramos nuestras tramas de relaciones cotidianas y nos compenetramos uno a otro, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en general las madres de personas con discapacidad, en general siempre, toda su vida, están muy presentes, muy al lado de su hijo, ¿no es verdad? Y eso hace también que ellas se vean a veces saturadas porque también buscan esa autonomía, buscan esos cuidados y también por la protección que ciertas discapacidades necesitan y ameritan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el plano de esto? Es que también hay una desregularización del trabajo doméstico. Pareciera que eso no tiene pago, pareciera que eso no tiene horario. Entonces también eso también tiene que ver con las formas de contractualismo social que se imbrican a partir de lo que se denomina el propio trabajo doméstico, ¿no? Que tiene que ver con las formas que los matrimonios, las relaciones afectivas van a establecer. Yo creo que ahí también hay un problema que escapa a la discusión que nosotros estamos teniendo y tiene que ver con las dinámicas y los ejes de configuración de las propias relaciones sociales convertidas en relaciones afectivas muchas veces. Entonces creo que ese punto va por ahí. Ahora, lo que tú mencionabas de las cuidadoras y lo demás, también me parece a mí que es un síntoma mayoritario del funcionamiento estructural de lo que estamos mirando, ¿no? Y bueno, este tema de la pandemia también ha agudizado mucho más el miedo social, ha agudizado mucho más, por ejemplo, el descontento social y sobre todo el sentimiento de catástrofe permanente, ¿no? Como que el mundo en el que vivimos es un mundo peligroso, etcétera. Y en realidad yo llamaría justamente a reconectarnos con esa parte mucho más positiva, que vivimos en un mundo maravilloso, en un mundo lleno de cosas que no conocemos, en ecosistemas que no hemos develado, plantas que no conocemos, cosas del espacio. Y todo esto de la pandemia en un primer momento lo que ha hecho es sembrar un terror de que hay mayores despidos, de que la gente está muriendo, que es cierto, pero también está la esperanza de poder legislar en torno a todo esto y también que los grandes organismos como Naciones Unidas, que yo tengo mis ciertos, desde mi posición teórica tengo mis ciertas aprensiones con ellos, pero o UNICEF o UNESCO, etcétera, ¿no es verdad? Pero que también puedan crear mecanismos de sanción para los países, porque no es posible que el riesgo de la salud de miles de personas esté en riesgo, como hemos estado todos y agudizado nuestra fragilidad, y estas cosas pasan de forma impune. Me parece que lo que tendría que agudizarse mucho más en los contratos sociales son estas formas de protección a la vida permanente, ¿no? Y pareciera que la pandemia pone de manifiesto una cuestión biopolítica y necropolítica que es qué cuerpos, qué existencias son las que hay que salvar, qué cuerpos los que hay que valorar. Y me parece que esa discusión de Achille del colonialismo británico, ¿no es verdad?, que vuelve a tomar forma en este mundo actual, me parece que habría que revisarlo, pero siempre de cara a los problemas actuales, vale decir, problemas que son epocales, en movimiento y que no son fijos, y que ponen en tensión esto que tú me preguntas, ¿no?, estas profundas formas de desigualdad. Yo quiero hacer un llamamiento, Ale, y discúlpame lo político del llamamiento, pero creo que nosotros debemos dejar de ser tan ingenuos. Y cuando digo ingenuo, es dejar de creer tan esperanzadoramente que ciertos pactos, decretos, leyes van a resolver.
sino si esas leyes, esos pactos quisieran resolver los problemas, ya se hubiese resuelto. Porque políticamente la inclusión en su formalidad discursiva está ratificada por todos los países y por todos los escenarios mundiales, y su gran alcance mundial es la protección a los derechos. Pero cuando nosotros miramos esto, miramos que la zona del no ser, del excluido, del racializado, del oprimido, sigue teniendo los mismos problemas y formas más agudas. Y nosotros mismos como personas también lo experimentamos. Entonces necesitamos subvertir esas miradas y dejar de mirar con tanta ingenuidad los discursos que son vacíos en su significante. Discursos como iguales somos todos son vacíos en su significante, porque en nuestra naturaleza somos múltiples singularidades, somos políticamente iguales. ¿Es verdad? Y eso implica formas de contractualismo social que ponen en jaque la idea de igualdad, equidad o justicia en bloque, como la hemos entendido, o de forma mucho más homogénea. Por eso a mí me gusta hablar más de una igualdad, una justicia compleja, que parte de un piso general, pero se baja de acuerdo a la especificidad de cada colectivo, grupo social con la que nosotros tengamos que mirar. Esto de la inclusión es importante porque nos invita a pensar el futuro, no nos invita a hablar de prácticas de adaptación o de prácticas de asimilación. Es pensar un futuro que no hemos visto, que no hemos sido capaces de mirar, de comprender. Es producir otros mundos de posible, de otras arquitecturas sociales y ingeniería que estén cabida a esto. Yo siempre me pregunto, ¿qué viene después de la inclusión? ¿Qué viene después de la singularidad? ¿Qué viene después de cuando esto se cristalice? Yo voy a ser polvo y tal vez nadie se va a acordar de mí dentro de 4000 años, ¿no es verdad? Pero de alguna manera ahí creo que realmente todo esto que estamos hablando se va a materializar. Hoy día nosotros estamos en un despertar que parece que hablamos de muchas cosas, pero muchas veces seguimos insistiendo en lo mismo. Entonces necesitamos agudizar esa imaginación política para pensar el mundo, que es un mundo de todos, de todas y de todes, y que todos necesitamos vivir en tranquilidad a partir de lo que cada uno quiere, cómo quiere vivir, dónde quiere vivir, y que también los sistemas de Estado tengan un mayor proteccionismo frente a la vida y a las personas, que creo que es lo que esta pandemia ha puesto de manifiesto, ¿no? Que de alguna manera a veces se han hecho los esfuerzos, pero en algunos colectivos, como los que tú me mencionabas, han sido infértiles. ¿Sí? Eso te puedo responder, Ale, tal vez ni te respondí, pero bueno. No, perfecto, muchísimas gracias. Por acá menciona Juana, primero que muchas gracias, Aldo, por la respuesta y que esperamos el libro porque esta idea es bastante provocadora. Y luego menciona algo que es un llamado que me parece muy válido y necesario, y es que la brecha digital no es solamente conectividad, es que no hay infraestructuras para llegar a zonas remotas o dispositivos para la conexión, además del tema de alfabetización informacional y digital, que tiene grandes vacíos. Bueno, se nos hizo de noche y lastimosamente ya no podemos continuar, así que Aldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros de vuelta. Nos quedaron otros temas que habrían sido muy importantes tocarlos, pero dada la situación y el tema del horario, pues nos toca dejar hasta aquí. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros. A todas las personas que estuvieron conectadas, muchas gracias. No sé si quieras decirnos algo para irnos. Sí, yo agradecerle la invitación. Para mí siempre es un placer estar con ustedes de Bibliored, que son tan amorosos, tan gentiles, y bueno, y también agradecerle a los asistentes, a los participantes por haberse dado el tiempo de escucharnos, de compartir, y nada, yo siempre soy materia dispuesta para colaborar en lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Aldo. Estamos entonces conversando. A todos muchas gracias y que tengan una feliz noche.